Las lealtades familiares y el chivo expiatorio o la oveja negra. En videos anteriores les compartía que el ego se forja a través de creencias, interpretaciones, culpas, juicios y parámetros de valor. Les hablaba cómo en la creación de nuestro personaje influyen tanto la interacción que el niño tiene con sus padres, así como aquellas interpretaciones y juicios que el niño realiza por su propia cuenta. También les compartía el cómo se ha naturalizado el sistema externo y cómo se utiliza para crear el sistema familiar. El sistema externo sostiene parámetros de valor forjados por estándares difíciles de alcanzar y mantener, y aquellos que no lo consiguen son excluidos y aplastados por el peso de las expectativas. La mayoría de los sistemas familiares se manejan de esta manera, ya que el sistema externo es algo que hemos naturalizado a un punto que ya ni siquiera lo percibimos. Intentando hacer este tema más fácil de entender, decidí utilizar de ejemplo una de las películas más lindas que ha hecho Disney en mi opinión personal. La película es Encanto. En la familia Madrigal había un gran parámetro de valor y este era que los miembros de la familia eran apreciados según el don que poseían y la utilidad de éste. La abuela Madrigal era la cabeza de esta disfuncionalidad. En la película nos mostraban cómo había perdido a un ser amado y el impacto que esto había tenido en ella. Así como podemos observar cómo influye este impacto en la creación de su sistema familiar. La abuela Madrigal vivía tan perdida en su herida y las expectativas que sus hijos debían cumplir que no podía ver a sus hijos como personas, sino como dones que podía utilizar para seguir evadiendo su herida, enfocándose en procurar a su pueblo, aun si esto implicaba que perdiera de vista a su propia descendencia. En cada generación hay un chivo expiatorio, y el primero en la familia Madrigal fue Bruno. El sistema familiar que integraba y aceptaba a sus miembros utilizando un parámetro de valor según su utilidad, no podía acoger la particularidad de Bruno. Al igual que el sistema externo, para que los parámetros de valor enfermos funcionen, necesitan que existan sacrificios. Las ovejas negras son la invitación de la conciencia o la vida, como le quieran llamar, a que las cabezas del sistema puedan confrontarse con sus propias heridas y su propia disfuncionalidad. Los hijos son un constante reto para los padres en función a confrontarlos constantemente con sus carencias emocionales y con los temas inconclusos de su propia infancia. Elegir ser padres es una labor complicadísima y no existirán padres perfectos ni infancias perfectas, porque por mucho que los padres sean muy conscientes, nunca controlarán las interpretaciones del infante. Lo único en lo que podrán tener injerencia es en sus reacciones, acciones y palabras para conocer sus propias heridas y tratar de tener el menor impacto en los niños. Y aunque Bruno, al darse cuenta que no encajaría y que su don podría ser un peligro para la siguiente generación, toma la decisión de mantenerse al margen, pero nunca logró dejar ir la expectativa de pertenencia al sistema familiar destructivo, siendo así esclavo de su propia expectativa que le impidió continuar con su vida mirando más allá de su círculo familiar. Como nadie logró poner el freno al impacto destructivo del sistema familiar de los Madrigal, entonces el conflicto trascendió a la generación de Maribel. Aun cuando Julieta y Pepa hicieron su propia familia, no lograron formar un sistema familiar como cabezas, o sea, de manera independiente. Ellas no pudieron romper con la obediencia que tenían hacia su madre, haciendo que la abuela fungiera como cabeza de la siguiente generación y utilizaran el mismo parámetro de valor para impactar a la siguiente generación. En el sistema familiar de Julieta, la madre de Mirabel, encontramos a Isabela, Luisa y Maribel. En un sistema destructivo, todos los miembros se sacrifican y me centraré en el sistema de Maribel para explicarles. Cada miembro de un sistema destructivo asume una responsabilidad para sostenerlo. Isabela sacrificaba su identidad, Luisa su libertad para descansar y poner límites. Por su parte, Mirabel era el chivo expiatorio, aquel que sostiene a base de rechazo, menosprecio, exclusión y un constante bombardeo de insatisfacción por lo que ella representa al destructivo y dañino sistema familiar. Todos jugaban su dinámica hasta que Maribel comienza a buscar respuestas a la situación familiar que existe y al efecto que ocurría en la casa Madrigal. A medida que Maribel va avanzando en su búsqueda, termina dándose cuenta
que aquellos que ella creía especiales por embonar en el sistema familiar también estaban sufriendo, y ella podía llegar a la conclusión de que realmente no había nada malo con ella y que su ideal de pertenencia la había estado cegando para poder descubrirse a sí misma. Maribel por primera vez pone un alto a la cabeza familiar y decide marcharse. Después de la confrontación, la abuela Madrigal puede entrar en esta reflexión y darse cuenta de su herida y de las acciones que sin darse cuenta, pues cometía. Y esto es algo muy importante en la creación del sistema familiar. Las cabezas del sistema familiar pueden elegir perfectamente no mirarse a sí mismos y sostener sus parámetros de valor. Los padres no están obligados a sanar ni a darle lo mejor a sus hijos, ya que sanar y hacer algo al respecto implica el enfrentamiento con su propia historia infantil, y eso es sumamente aterrador y doloroso. Los padres tienen derecho a la libertad de vivir en la negación toda su vida. Los niños se enfrentan a una dura decisión entre su anhelo de ser parte del sistema familiar a través de sacrificarse a sí mismos y pues elegir la negación, o elegir comenzar a renunciar al sistema familiar destructivo y maternarse y paternarse a sí mismos para lograr una independencia emocional y posteriormente la independencia física. Hasta no terminar de sanar nuestra infancia, habrá una continua lucha entre nuestro niño interior y nuestro yo adulto. El niño interno lo único que quiere, su único objetivo es ser feliz en su sistema familiar de origen. Y aun cuanto nuestros deseos y anhelos de adultos sean de una vida plena, nuestro niño interno siempre intentará mantenernos atrapados en su expectativa infantil. Debemos recordar que siempre tendremos que elegir entre sacrificarnos y encajar o amarnos y liberar a nuestra familia de la expectativa, y por cierto, esto es todo un proceso. Para alcanzar un nivel de sanación satisfactorio, debemos dejar ir a nuestros padres con sus elecciones y simplemente avanzar a encontrar nuestro hogar en el mundo. Y lo digo, pues sobre todo, para esas almas que solo conocieron el maltrato y la violencia en su sistema familiar. Hasta aquí doy por terminado los aspectos básicos de la creación del ego, y de ahora en adelante comenzaré a compartir temas más complejos poco a poco, esperando de todo corazón contribuir un poco en sus procesos. Nos vemos hasta el siguiente video.
esperando de todo corazón contribuir un poco en sus procesos. Nos vemos hasta el próximo video.